Bueno, la verdad que una bendición, hermanos, una vez más que pueda compartir esta palabra con ustedes. Y bueno, me trajo a memoria que cuando estábamos un sábado a la noche ahí en el Chaco, y estuvimos orando por los jóvenes. Los niños pueden irse a la escuelita, siempre me olvido. Y bueno, estábamos orando ese sábado a la noche, era una reunión de jóvenes, y al final de la reunión, bueno, los pastores pasamos a orar, y a mí me tocó orar por una nena de 9 años, y por varios niños y adolescentes, y cuando me acerco a esta niña, enseguida siento la palabra abandono. Entonces, la abrazo y le digo, ¿por qué querés que ore? Preciosa, ¿por qué querés que ore? Y me dice, por mis pensamientos. Y le digo, ¿y cuáles son tus pensamientos? ¿Qué cosas pensás? Y me dice, y pienso en la muerte, me dice. Y entonces agarro y le digo, ¿y qué son pensamientos de que te querés quitar la vida? Sí, y ahí se quebrantó, se largó a llorar, yo me puse a llorar con ella, y entonces la abracé, oré por ella, y oramos por varios chicos que estaban ahí. Realmente la presencia de Dios hermosa, maravillosa. Aprovechar esta atmósfera donde está la presencia del Espíritu Santo, hermanos, y poder el orar los unos por los otros, es maravilloso. Y cuando termina la reunión se me acercó un líder. A veces el Espíritu Santo, o no sé yo, pero mis pensamientos se van para otro lado. Y había un líder que me hablaba, pero yo no podía dejar de mirar donde todos los jóvenes y los niños se habían, en el lugar donde ellos se sentaban, y que terminó la reunión y estaban la gran mayoría de ellos llorando, abrazados a sus líderes. Y yo decía, gracias Señor, en mi corazón, ¿no? Y también qué impotencia, porque digo, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Que a veces nos atraviesa y nos golpea muy fuerte. Y hoy oraba, meditaba, y la verdad que toda la semana también meditando y pensando en esas cosas, algo que el Señor me dijo, no subestimes el poder de la oración. No subestimes el poder de la oración. Porque si por personas que oraron por mí, Dios pudo hacer una obra, un milagro en mi vida y me pudo cambiar y transformar y yo pude conocer al Señor. A veces nosotros queremos ser como Dios y querer cambiarle la vida a las personas, pero la verdad que el que cambia es el Señor. El Señor es el que cambia nuestras vidas. Y antes de un par de horas antes de venir para acá, si bien oramos por las necesidades, me gustaría que hiciéramos una oración. Si me acompañan, por la vida de Raúl Chirino. Lo llamé por teléfono y justo cuando lo llamo por teléfono y hablo con él, se descompuso ahí en el llamado y Miriam me dijo, llamá después, y la verdad que no sé qué pasó. Y orar por nuestra hermana Miriam, que el Señor le dé fortaleza. Amén. ¿Me acompañan, hermanos, a hacer esta oración de fe? Querido Jesús, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor, hoy como iglesia. Te queremos rogar por la vida de Raúl, Señor, y la vida de Miriam, Señor, que está en esa situación. Por la vida de nuestra hermana, Señor, que está atravesando este momento con su esposo. Te pedimos que tú levantes sus brazos, que le dé la fortaleza, Señor, que ella necesita. Envía a tus ángeles, Señor, que le ministren vida y poder, Señor, y fortaleza para llevar esta situación adelante. Y, Señor, presentamos la vida de Raúl delante de ti, oh Dios. Sabemos que para vos nada es imposible, que podés hacer un milagro, Señor, en sus pulmones, Señor, en el hígado. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, envía la palabra, Señor, y sabemos que Él va a ser sano, Señor. Pero que sea conforme a tu voluntad, Señor, porque tú lo ves todo, lo conoces todo. Y nosotros ponemos su vida en tus manos, Señor,
para que tu gloria se manifieste en él. Dale un peniel, Señor, como hiciste con Jacob, Señor, para que él te pueda experimentar, Señor, aún en medio de esta situación. Te damos gracias, Señor, y los abrazamos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo se manifieste en ese lugar. Amén y amén. Y también te ruego, Señor, por la palabra de esta tarde, Señor, que tú nos hables, que tú nos ministres. Predisponemos nuestro corazón, Señor, a que tú nos enseñes hoy, Señor, que no sea el hombre, Señor, que seas tú. Te damos muchas gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como título le puse a esta enseñanza, esto solo fue introducción, una esperanza que no muere, ¿no? Y si me acompañan en 1 de Pedro, Primera de Pedro 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para, decí conmigo, para mí, para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Y esta es nuestra esperanza viva, hermano. Nosotros somos privilegiados, tenemos una esperanza que está viva, porque Jesucristo está vivo. ¿Cuántos creen que Jesús vive? Y que está a la diestra del Padre y que está intercediendo y orando por cada uno de nosotros. Él es nuestra esperanza viva, porque Él resucitó y nosotros resucitamos con Él en una esperanza viva. Y a mí me gusta muchísimo la palabra en la que Jesús dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Es decir, su galardón. ¿Qué galardón? ¿De qué galardón está hablando Jesús? Del galardón del premio que le dio su Padre. Su Padre le dio un premio a Jesús, un galardón, y que está con Él. ¿Y qué es lo que dice Jesús? He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Es decir, que el galardón, el premio que Jesucristo se ganó por haber obedecido al Padre y haber dado su vida por nosotros, lo va a compartir con todos nosotros y vamos a disfrutar de ese premio que Dios le dio a su Hijo y lo vamos a disfrutar juntamente con Él. Y Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Y es un lugar en la mesa del Cordero. Mucho se habla en este tiempo de la mesa, de compartir la mesa con el Señor. Y saben que cada uno de nosotros, por nuestra fe en Jesucristo, tenemos un lugar preparado en la mesa del Señor. ¿Cuántos los creen así? Y cuando estemos en esa mesa, ahí va a estar nuestro premio que el Señor nos va a dejar a cada uno de nosotros. Porque muchos dicen como que Jesús va a venir a castigarnos, porque dice según sea su obra, no. Y no es esto de lo que voy a hablar hoy, pero por la fe somos salvos mediante la gracia, por haber creído en Jesucristo. Y por las obras recibimos recompensas. El Señor va a recompensar a cada uno, dice, según sea nuestra obra. Pero en ningún momento dice que nos va a castigar, que nos va a condenar, o que va a hacer, o que nos va a enjuiciar, sino que nosotros ya fuimos salvos mediante la fe, hermano, y lo que Él nos va a traer es un premio por esa fe que tuvimos en Él a cada uno de nosotros.
Amén. Reciban en sus corazones esta esperanza viva que es Jesucristo. Y a veces nos pasa, ¿no? Vamos a leer Génesis capítulo 37 y ya entramos en tema. Génesis capítulo 37, versículo del 1 al 11. Y un mensaje que compartí domingo allá a la mañana en el Chaco, y la verdad que el Señor me siguió hablando a través de este mensaje. Y dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿A cuánto les pasó que a veces no te hablan pacíficamente y te hablan mal? E incluso a veces los hermanos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos, eran manojos de trigo, en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O soñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, ¿no? Porfiado José, contándole los sueños que a los hermanos no les gustaba. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Hermanos, seguramente muchos de nosotros ya habíamos escuchado la historia de José y de sus hermanos, ¿no? ¿Cuánto han leído esta historia de José y sus hermanos? Muchas veces. Pero el Señor me habló algo distinto, ¿no? Y me dio algunas perlitas de lo que le pasó a José en el transcurso de que Dios cumplía su sueño. Ahora voy a parafrasear porque son unos cuantos capítulos y simplemente les voy a tirar algunos versículos. Pero Jacob lo manda a José y le dice, anda a buscar a tus hermanos a ver dónde están apacentando las ovejas. José va a buscar a sus hermanos. Los hermanos lo ven llegar y dicen, ¡ay, ahí viene el soñador! Y dijeron, lo vamos a matar, ¿no? Sus hermanos. Pero Rubén intercedió, dijo, no lo matemos. Tirémoslos a un pozo, a una cisterna que era un pozo de agua, que no había agua, y tirémoslo ahí. Y después vemos qué hacemos. Entonces lo tiraron al pozo. Ahora imagínense, José, con su túnica de colores, 17 años, alegre, gozoso, ¿no? Yo me lo imagino ahí con toda la algarabía, gozoso por los sueños que había tenido, que iba a buscar a sus hermanos. ¿Y sus hermanos qué pasaba con José? Si me siguen.
lo odiaban a José, ¿no? Lo odiaban, lo maltrataban, no lo querían José. Y yo aprendí algo de esto, ¿no? Que a veces tenemos que tener cuidado a quiénes le contamos nuestros sueños. Porque muchas veces el que escucha nuestros sueños no nos va a entender y no va a percibir, incluso puede despertar esto que despertó en la vida de los hermanos de José, que fue envidia, que fue celos y que fue ganas de matarlo. Y lo tiraron a un pozo a José y se juntaron a comer pan. Y dice que vieron a unos ismaelitas que venían, los ismaelitas andaban por un camino en el desierto que iban a Egipto a traficar, a vender, a comerciar, ¿sí? Y delante de ellos van los madianitas, que eran los guías de los ismaelitas, que iban en camello y demás. Y dice, ahí vienen los ismaelitas, vamos a vendérselo a los ismaelitas. Judás con una parte de los hermanos de José. Entonces lo venden a José por 20 monedas de plata, ¿no? Parecida a la traición de José con la de Jesús. A Jesús lo traicionaron ¿por cuántas monedas? Por 30 monedas de plata. Bien, me gusta ahí que leen la Biblia. ¿Y qué es lo que pasó? Los madianitas lo venden a Potifar. Potifar, que era un capitán de la guardia de Egipto, y cayó en gracia. Y vamos a leer el versículo 37, 19, que dice, para no adelantarme, dice, y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, perdón, eso ya lo dije, capítulo 37, versículo 36. Y dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Y qué es lo que hizo Potifar? Lo puso a José a cargo de toda su casa, ¿verdad? Ahora imagínense, yo me pongo en el lugar de José. Mis hermanos me traicionaron, me tiraron en un pozo, más allá de las lastimaduras de haber caído en el pozo. ¿Cómo me sentiría yo dentro de un pozo ahí, húmedo, sin saber lo que pasa? Y de repente vienen estos madianitas que no sé quién son, que parece que me van a salvar y sacar del pozo, me atan las manos y los pies y me llevan como esclavo a Egipto. Y ahí me venden como esclavo al capitán de una guardia. Pero dice la palabra, capítulo de Génesis 39, versículo 3, que dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y esto es lo importante. Hermanos, ¿cuántos de nosotros pasamos por momentos difíciles, por traiciones, por problemas, por desencuentros, por cuántas cosas? Pero todo es propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener esta esperanza, que todo lo que Dios hace en nuestras vidas es con un propósito. A partir de que conocemos a Jesucristo, toda nuestra vida tiene un propósito. Y va a pasar muchas cosas, pero todo Dios lo hace con un propósito. Porque quiere que maduremos, porque quiere que aprendamos, porque quiere que aprendamos a entrar en la intimidad con Dios. Y como dice acá la palabra, dice que Dios estaba con José. ¿Cuántos creen que Dios está con vos? ¿Crees que Dios está con vos? Entonces, quizás estés pasando por el sufrimiento. Quizás estés como José. José era el hijo mimado de su padre. Pero él pasó de ser mimado a que sus hermanos lo traicionaran, a que estuviese dentro de un pozo. Pasó a ser esclavo y acá pasó a estar a cargo de la administración de toda la casa del capitán de la guardia de Egipto. Maravilloso, ¿sí o no? ¿Por qué pasó eso? Porque reconoció que Dios estaba con él. Pero se levanta otra cosa, una mujer
que lo seguía a José, lo correteaba, porque dice que José era de buen parecer. Ahora José con 17 años en ese lugar, se escapa José y quedan las ropas en la mano de esta mujer, y esta mujer lo acusa injustamente y a José lo meten en la cárcel. Y otra vez, ¿no? Pasó de ser esclavo a ser amo o administrador de toda una casa y entrar otra vez como un convicto dentro de una cárcel. Pero el carcelero vio también que Dios estaba con él y lo puso a cargo de toda la cárcel. Finalmente, el sueño de José se cumple. Jacob manda a sus hijos a Egipto a buscar trigo porque la tierra estaba pasando hambre. Y miren lo que Dios hace, ¿no? Con José. Pone a sus hermanos que lo habían traicionado en bandeja de plata. ¿Para qué? Para que José pueda vengarse y para que José pudiese vengar lo que le habían hecho a él. En realidad no es que Dios hizo para que José pueda vengarse, sino que Dios le hizo para demostrar que el sueño que él le había dado, a pesar de todo, se iba a cumplir. Pero José los tuvo en bandeja de plata a sus hermanos para poder vengarse de ellos. Pero quiero leer un capítulo en donde dice, capítulo 41, versículo del 51 al 52 de Génesis que estamos leyendo. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué pasa acá? Como muchos saben, José sale de la cárcel, pasa a ser el segundo del faraón de administrar toda la tierra de Egipto, porque reveló 2 sueños, se habían olvidado de él, y después se acordaron de él, y fue el que estuvo al mando de todo Egipto, de administrar todas las riquezas de Egipto. Y por eso es que Jacob manda a sus hermanos a comprar alimento. Y él era el segundo después del faraón. Y estando ahí José en Egipto, Dios consuela el corazón de José. Y lo consuela con estos 2 hijos. Pero hay algo que yo entendí con esto, que muchas veces, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, necesitamos el consuelo de Dios. Necesitamos que el Señor sane nuestro corazón para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Y Dios sanó el corazón de José. Dios ministró su corazón, sanó su corazón y consoló su corazón. Y ahí es donde yo creo que José pudo perdonar y olvidar todo lo que los hermanos le hicieron. Cuando finalmente llegan sus hermanos, José ya había quitado de su corazón todo sentimiento de venganza, todo pensamiento de maldad hacia sus hermanos, sino que ya sus hermanos de antemano habían sido perdonados por José. ¿Y qué es lo que pasa finalmente? José les da de comer a todos, los mantiene a todos, los perdona, manda a llamar a Jacob y a Efraín y a Benjamín, que era su hermano menor, y vienen todos, los manda a la mejor tierra de Egipto, a Gosén, y ahí eran como 70, y José los mantuvo y los alimentó a todos, y en él no hubo un espíritu de venganza, ni un sentimiento de venganza hacia sus hermanos, que lo podría haber hecho, sino que él tuvo un corazón perdonador. Y cuando Jacob muere y los hermanos tenían miedo de que ahí José se pudiese vengar de ellos, le mandaron a preguntar con temor, ¿qué haremos nosotros? Y José le dijo, no se preocupen, ustedes van a estar acá conmigo, las cosas van a salir igual, no tengan miedo, no tengan temor.
Capítulo de Génesis 43, versículo 30, 31. Y dice así. Yo creo que ya lo están leyendo en la pantalla, ¿no? Bueno, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Cuando José los manda a sus hermanos ir a buscar a Jacob, uno de sus hermanos Judá se le acerca, le habla al oído a José, y José todavía no se había descubierto como que él era el hermano de ellos, se puso a llorar, dice que hasta sus entrañas, dice que lloró y que sintió José el dolor, porque realmente él amaba a sus hermanos. Acá José ya tenía 30 años y ya había pasado muchas cosas por la vida de José. Pero Dios nos consuela, hermanos. Él es nuestra esperanza viva, Él es el que nos consuela, Él es el que está con nosotros a pesar de las circunstancias. No importa si un amigo, si un hermano, si quien sea, hayamos pasado por momentos difíciles, pero Dios es el que consuela nuestro corazón. Y algo, una característica de José, es que José mostró amor y misericordia. José estaba lleno de amor y de misericordia por sus hermanos. Y no guardó rencor en su corazón. ¿Y cuántas veces? Porque nos embroncamos a veces. Yo me acuerdo cuando yo era chico, mi hermano una vez, no sé, yo estaba jugando con un camioncito en el patio y él vino medio transversado ese día y me pegó una patada. No, yo era chico, tendría 8, 9, 10 años, no recuerdo bien la edad, pero la cuestión es que yo ese día me dije, cuando tenga 18 años lo voy a agarrar a mi hermano y lo voy a fajar. Y ahí vamos a ver, en ese momento no me podía defender, ¿no? Pero ¿cuántas veces nace a veces ese sentimiento de venganza? Finalmente no pasó, ¿no? Cumplí 18 años, yo ni siquiera estaba acá, pero me convierto al Señor y cuando conozco al Señor le digo, vos sabés que yo tenía unas ganas de fajarte a vos, le digo, por lo que me pasó, pero el Señor sanó mi corazón y te pude perdonar. Él ni se acordaba de eso, ni se debe acordar. Pero yo lo tenía arraigado en mi corazón, ¿no? Me quería vengar de él realmente, porque en ese momento era más grande, tenía superioridad y yo digo, ahora que estamos ahí, a ver quién, ¿no? Y a veces pasa. Hoy lo fajo de otra manera, cuando jugamos al tenis lo fajo, lo hago correr para todos lados. Pero a veces pasa que anidamos cosas en nuestro corazón y no nos damos cuenta y no entendemos por qué nacen estos resentimientos, por qué nacen estos sentimientos de venganza. Porque a veces de alguna manera el ser humano en su alma, hermano, como Caín, que mató a Abel, quiere vengarse. Queremos vengarnos, queremos justicia, pedimos justicia. Pero por eso, por algo Jesús dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Porque Él es justo, Él ve la justicia de la manera que Él la ve de manera perfecta, no como nosotros, que a veces observamos, deducimos o pensamos cosas que ni siquiera existen, ¿verdad? Rubén, José pensaba que todos sus hermanos lo habían vendido, pero Rubén se acercó al pozo y cuando vio que José no estaba, rasgó sus vestidos y en señal de luto, y Rubén no lo había vendido a José, pero José pensaba que Rubén lo había vendido. Y a veces pensamos que no hacen cosas que en realidad nunca nos la hicieron, ¿verdad? Entonces es importante a veces nosotros poder ir siempre a la presencia de Dios cuando nacen este tipo de pensamientos o de cuestiones en nuestro corazón. Como esta niña, yo digo,
¿Qué le habrán hecho para que ella tenga esos pensamientos de no querer vivir más? ¿Y cuántas veces pasamos nosotros por situaciones de nuestra vida que no queremos vivir más? Ahora, Dios estuvo con José. Yo me lo imagino a José en la cárcel injustamente. ¿Qué le habrá pasado por su mente de no querer vivir más? O cuando estaba ahí en el pozo, todo lastimado, que sus hermanos lo habían traicionado. Y a veces pasan esos pensamientos. Pero por eso digo que nosotros tenemos una esperanza que está viva. Y que podamos visualizar que un día vamos a estar en la mesa del Cordero y que ahí vamos a tener la recompensa del Señor a cada uno de nosotros, según haya sido nuestras obras. Y muchas veces perdonar, olvidar, abandonar los sentimientos y los pensamientos de venganza, eso es una buena obra. El Espíritu Santo derrama de su amor en nuestros corazones. Él nos puede llenar y dar la capacidad de amar y de tener misericordia como la que tuvo José, como la que tuvo Jesús. En Hebreos dice que la sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Jesucristo clama por misericordia. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando vamos a la presencia de Dios, Señor, tené misericordia de mí. Porque ¿quién es justo, hermano? Porque podemos juzgar a los hermanos de José, pero quizás algunos de nosotros en algún momento fuimos como los hermanos de José. Y acá tenemos otra bendición de parte de Dios, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor no nos condena, no nos condena. Y tenemos que abrazar esa promesa y decir, Señor, gracias por tu misericordia, porque yo fui como uno de los hermanos de José, que quizás traicionó, que quizás traté mal, hablé mal a alguien de mi familia, de mis hermanos, de personas. Pero también fui José, porque también me trataron mal y también pasé por muchas circunstancias y momento de decir, no quiero vivir más. Pero tenemos la esperanza viva, que está vivo. Jesucristo está vivo. Y si estamos acá es porque creemos en un Jesucristo vivo. ¿Sí o no? Chicos, pido si pueden pasar el equipo de adoración. Un aplauso para lo de... para no dormirse. Me vinieron muchos pensamientos que ahora no sé por qué no me vienen estas perlitas que el Señor me dio de las cosas, digo, las cosas que pensaría José, ¿no? De sus hermanos, de toda la situación por la que él pasó. Pero José, a pesar de todo, ahí los probó a su hermano a ver si le decían la verdad, porque José pensaba, dice, a ver si estos que quisieron, que me vendieron a mí, y a ver si no mataron a mi padre y no mataron a mi hermano. Por eso es que también quería que ellos vinieran y quería tener noticias de ellos. Entonces, vemos de José que realmente una vez que prueba a sus hermanos que todo lo que le decían era verdad, y que ahí tiene ese quebrantamiento José cuando Judás se le acerca al oído y le dice, déjame a mí, que Benjamín vuelva, porque si Benjamín no vuelve, nuestro padre, sus canas llegarán al Seol. Y eso significa que llegar las canas al Seol, que decía Jacob, si pierdo a Benjamín, yo me iré con dolor y mis canas al Seol. Es decir, que iba a morir y traspasar su vida en angustia y en dolor. Pero gracias a Dios y al Señor Jesucristo, porque su palabra dice que cuando estemos en esa mesa, cuando estemos junto al Cordero, Él va a enjuagar todas nuestras lágrimas y se va a llevar toda tristeza, todo dolor.
toda angustia y nos va a consolar. Pero hoy tenemos anticipos de nuestro Señor. Hoy Dios nos puede consolar. Hoy Dios, y en la semana mientras yo leía esto, el Señor consolaba mi corazón porque como que me metía en la historia y en algún momento me sentía como José. Y el Espíritu Santo consolaba mi corazón. ¿Cuántos en algún momento pudieron tener la angustia de José? Hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Me gustaría que hagamos una oración. Espero que hayan creído esta historia sin leerla, ¿no? Pero estaría bueno que algunos puedan leerla y seguramente el Espíritu Santo le va a hablar a través de ella. Y una de las cosas que mientras oraba y meditaba y también le preguntaba al Señor es que necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste y derrame amor y misericordia en nuestros corazones. Porque hay personas que a veces son difíciles de soportar. Y hay heridas que a veces son difíciles de sanar. Hay traumas que son difíciles de sanar. Y que necesitamos realmente que el Espíritu Santo se manifieste y que nos consuele como Dios consoló a José. Por eso vamos a orar y le pido al Señor, al Espíritu Santo, que Él te haga recordar quizás cuestiones que vos se las puedas entregar a Él en esta tarde y en esta noche. Que puedas cerrar tus ojos. Espíritu Santo, trae memoria a la mente, al corazón, Señor, cosas que quizás han quedado anidadas ahí en el corazón. Pero te pido, Padre, que tu Espíritu Santo se manifieste y que vos traigas el consuelo, Señor. Hay algunas cosas que tenés que procesar, pero yo te invito a que puedas entrar en la presencia del Señor para que el Señor pueda estar con vos y pueda consolar tu corazón y pueda llevarse esa amargura, ese dolor. Y si reconoces que hay sentimientos de venganza, de que te gustaría vengarte y decís, sí, la verdad que me quiero vengar, Señor, tengo una gana de vengarme. ¿Cómo me gustaría que todo lo que me hizo a mí le pasara a él o a ella? Porque cuando somos sinceros de lo que sentimos en nuestro corazón al Señor, es ahí cuando viene el consuelo de Dios. Y en donde Jesús también te puede decir, yo también quise vengarme. Yo también quise llamar a los ángeles del cielo y que destruyeran a todos los que me habían traicionado, que me habían bofeteado, que a mi amigo que me había vendido. Pero elegí derramar mi sangre y elegí tomar esta copa de sufrimiento para que vos hoy puedas conocer a Jesús, puedas conocerle a Él. Él decidió que su sangre clamara desde la tierra misericordia y no venganza. Señor, te entregamos todos estos pensamientos, todas estas cuestiones que hoy hay quizás en nuestro corazón, quizás la vida de un hermano, de una hermana. Señor, yo te lo entrego a vos, pero también te pido perdón, Señor, y te pido que tengas misericordia, Señor. Y que pueda disfrutar y vivir los sueños, Señor, que tú me diste. Con gozo, con alegría, servirte con gozo y con alegría, Señor. Espíritu Santo, haz tu obra, Señor. Trae el consuelo, trae el amor, trae la misericordia.
Te voy a pedir que puedas orar por un hermano que tengas ahí cerca, que te acerques, un hermano, una hermana. Hay cosas que por ahí vos creés que no tienen solución. O pensás que esta persona no va a cambiar, esta situación no va a cambiar. Y quizás Dios te está llamando a tomar una decisión. Pero que la decisión que tomes tengas la certeza de que es el consejo de Dios para tu vida. Porque cómo perdonar un matrimonio que se divorcia, cómo perdonar a esa persona, cómo un padre o una madre perdonan a aquellos que quizás maltrataron sus hijos, cómo perdonar a quienes nos maltrataron y no nos tuvieron en cuenta. Pero necesitamos del amor y de la misericordia del Señor. Espíritu Santo, Jesús, obra, Señor.